Perfecto. Bueno, nuestros amigos de Advocatus por la invitación. Vamos a hablar sobre el objeto y ámbito de aplicación de la nueva ley de control previo de concentraciones empresariales, ¿no? A ver, un tema importante es el objeto de la ley. ¿Qué es lo que busca la ley? Eh, Principalmente lo que busca la ley es hacer una revisión previa de todas aquellas concentraciones eh, empresariales, ¿no? Que lo que busquen o que tengan como objetivo eh, un acto que implique una transferencia o cambio de control de un negocio, de una operación en marcha, ¿no? Es bien importante entender eh, que, el concepto de operación de concentración empresarial no se limita únicamente a la compraventa de empresas, no se limita únicamente al M&A propiamente dicho, sino es una norma que lo que busca es regular de manera previa los efectos que puede tener en la economía cualquier tipo de concentración empresarial. Este es un concepto bastante amplio, ¿no? Que debe entenderse por cualquier acto u operación, ¿no? Que implique una transferencia o cambio de control. Cambio de control, ¿qué significa cambio de control? Pues el concepto de control es un concepto que está regulado en distintas normas, en interpretaciones, ¿no? Existen definiciones de control a nivel de regulación de la Superintendencia de Banco y Seguros, existen definiciones de control a nivel de la Superintendencia de Mercado de Valores, pero en este caso la norma ha optado por una definición de control bastante amplia, a mi modo de ver, ¿no? Y el control tiene que entenderse como el ejercicio de la posibilidad de ejercer influencia decisiva y continua sobre un agente económico. O sea, cualquier tipo de regulación contractual, ¿no? Un mecanismo contractual o legal que le permita a una persona o a un grupo empresarial tener una influencia decisiva y continua, ¿no? Sobre un agente económico, significa que tiene, o digamos, que se ejerce control sobre la misma. ¿Esto qué implica? ¿Qué implica este ámbito, digamos, digamos tan, digamos, si se puede decir, general, ¿no? Significa que, como lo mencioné, no solamente aplica para el cambio de control en una transacción de M&A, es decir, en la compraventa de una compañía, sino que aplica para cualquier tipo de reorganización societaria, ¿no? Fusiones, aplica para cualquier adquisición de derechos de propiedad, ¿no? De activos de una compañía. Uno puede hacerse del control, o sea, la influencia decisiva y continua sobre un agente económico a través de la adquisición de sus activos, no necesariamente a través de sus acciones. Eh, Otra forma de entender la aplicación de la norma es a través de derechos o contratos que influyen en los órganos principales, ¿no? Por ejemplo, la celebración de un pacto de accionistas, ahí donde no había, donde se entienda que el control de una empresa pasa de unas manos a otras. Cualquier tipo de derecho o de contrato comercial, ¿no? Incluso en contratos de joint venture, ¿no? Los llamados contratos de joint venture, que en realidad están regulados en la legislación peruana como los contratos de consorcio, contratos de asociación en participación. Lo que ha querido la ley es que su ámbito de aplicación abarque cualquier tipo de integración, ¿no es cierto? Cualquier tipo de concentración empresarial que implique un cambio de control. Es decir, ahí donde controlaba un grupo, ahora lo controlará otro, o incluso situaciones donde había un solo controlador y pasa a haber un co-control. Lo interesante del concepto de influencia decisiva y continua y del cambio o transferencia de control es que esta norma también aplica o también busca, digamos, tener sus efectos de aplicación en aquellos casos donde tienes sociedades donde existe un co-control, ¿correcto? Es decir, es un accionista mayoritario, un accionista minoritario en términos, digamos, cuantitativos, pero no cualitativos. ¿Eso qué significa? Significa que hay accionistas minoritarios que a través de un pacto de accionistas pueden tener ciertos derechos que para efectos de esta norma se les genera que tienen co-control. Accionistas minoritarios que a través de su pacto de accionistas tienen derechos de tener un veto, por ejemplo, sobre el plan de negocios, ¿no? O tener
la facultad o la capacidad de nombrar a ciertas personas, a ciertos ejecutivos claves dentro del organigrama de una compañía, como el gerente general, el gerente financiero. Entonces, ¿qué trato de decir o a dónde voy? Es que el ámbito de aplicación es bastante subjetivo, ¿no? Y como tal, cada situación de cambio de control o de transferencia de propiedad de acciones o de derechos o de activos, ¿no? Tiene que ser analizada con mucha minuciosidad para poder determinar si efectivamente estamos o no en el ámbito de aplicación de esta norma. Pero para efectos, digamos, de la introducción o de entender el capítulo al cual me estoy refiriendo, tenemos que entender que el objeto de esta ley es regular de manera previa las concentraciones empresariales. ¿A efectos de qué? Bueno, eso es una discusión que seguramente la van a tener en las otras, digamos, en los otros cursos de esta misma, de este mismo coloquio, pero básicamente lo que se busca es evitar de manera previa un efecto nocivo que pueda tener la concentración en el mercado, en el mercado de la libre competencia, ¿no? Entonces el objeto es hacer un control previo, ¿correcto?, de cualquier situación que la autoridad pueda considerar como dañina para la libre competencia, ¿no? Y se aplica, digamos, a cualquier tipo de concentración empresarial, entendida como cualquier acto o operación que implique una transferencia o cambio de control, entendiendo control como el ejercicio o la posibilidad de ejercer una influencia decisiva o continua sobre un agente económico, lo cual abarca cualquier tipo de integración o cambio de control sobre un negocio, sea que se hace a través de una fusión o una reorganización societaria, se haga a través de una compraventa de acciones, se haga a través de una compraventa de activos, se haga a través de compraventa de créditos, a través de contratos asociativos, ¿no?, como consorcios, joint ventures, asociaciones en participaciones. En términos generales, cualquier tipo de cambio en la influencia decisiva de un negocio o de un agente económico necesariamente requiere de la autorización del INDECOPI. Ahora, digamos, eso en términos generales y abstractos, ¿no? Luego hay que ir a aterrizar, porque la norma también dice, oye, digamos, la norma también tiene que establecer una limitación a su ámbito de aplicación, porque si no, todas las operaciones o cualquier tipo de contrato tendría que necesariamente pasar por cualquier tipo de contrato que genere un cambio de control de un agente económico, tendría que pasar por la autorización de INDECOPI, y eso puede tener un efecto en la velocidad o en el ritmo en el cual se desarrollan, digamos, las integraciones empresariales en la economía en general. Entonces, básicamente lo que hace la norma es restringir su ámbito de aplicación tan abstracto como lo hemos determinado a determinados, digamos, características subjetivas. Entonces se podría decir que el ámbito de aplicación es subjetivo, ¿correcto?, porque la norma establece o da una definición de cambio-control como ejercer influencia decisiva y continua, ¿no? Pero luego también hay un elemento objetivo, ¿no?, que lo que busca es justamente reducir el impacto que esta norma pueda tener en el propio dinamismo de la actividad económica del país. Y esos criterios objetivos son los llamados umbrales, que es básicamente lo que busca la norma es que el INDECOPI, ¿no?, tenga que autorizar únicamente las transacciones que la norma considera que son relevantes para el mercado. Y la relevancia, ¿cierto?, en este caso particular, se ha determinado sobre la base de criterios objetivos o los llamados umbrales, ¿correcto? ¿Cuáles son estos umbrales? Significa que dependiendo de la magnitud de la empresa, ¿cierto?, o del agente económico que está siendo, digamos, o que va a ser afectado por un cambio de control, se va a determinar la obligatoriedad o no de pasar por la ley. Entonces, los umbrales económicos son entendidos como condiciones concurrentes, ¿no? Es decir, tienen que suceder ambos, ¿no? El primero de estos umbrales te dice que el valor total de los activos o ventas anuales, valor de activos o ventas anuales, durante el último ejercicio fiscal, durante el último año, de todos los agentes involucrados. Es decir,
Si es que se está dando una compraventa entre un comprador y un vendedor, pues de esos dos. Si es que es una fusión de múltiples entidades, pues se tiene que considerar el valor de los activos o ventas anuales de todas estas entidades, ¿no? Te dicen que en total, sumadas todas ellas, tienen que sumar aproximadamente, bueno, no es aproximadamente, es 118.000 UITs, ¿no? Lo cual aproximadamente son más o menos unos 519 millones de dólares, perdón, de soles, y más o menos 144 millones de dólares, ventas o valor de activos totales. Esa es, digamos, la primera condición, el concurrente. La segunda condición concurrente es que te dice que el valor de los activos o ventas anuales de al menos dos de los agentes en Perú, bueno, obviamente en el país, tiene que sumar 18.000 UITs cada uno, es decir, aproximadamente son como 80 millones de soles o 22 millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Significa que lo que ha buscado la norma digamos, que su ámbito de aplicación eh, capture las concentraciones empresariales que considera más relevantes y para efectos de la relevancia ha utilizado los criterios objetivos del valor de activos o ventas anuales, ¿cierto? Y tiene que sumarlos en conjunto e individualmente, ¿no? ¿Por qué es que la norma utiliza criterios concurrentes? Pues por una sencilla razón, y es para digamos, capturar las concentraciones empresariales no únicamente de la integración de dos empresas que son relevantes en el mercado, sino de aquellas situaciones en las cuales uno de los compradores tiene una relevancia importante y la empresa que sería adquirida o comprada o integrada no necesariamente tiene una posición relevante. Entonces lo que busca la norma es capturar esa situación en la cual los grandes jugadores del mercado eviten seguir creciendo de manera inorgánica, ¿es cierto?, con el riesgo que eso puede implicar en la libre competencia, ¿no? Ahora, hay un elemento que también es bien interesante de analizar desde un punto de vista jurídico, ¿no?, académico, y desde un punto de vista práctico, en mi opinión, es bastante preocupante, ¿no? Que digamos, la ley que, bueno, todo este tema de la ley de concentraciones ha sufrido varios cambios, ¿no? Pero la última introducción que hubo en el Congreso de la República es que le otorgó, la propia ley le otorga al INDECOPI, ¿no?, a la Comisión de Libre Competencia, la facultad para que de oficio pueda hacer una revisión de operaciones de concentración que no cumpla con los umbrales económicos, ¿no? Eh, Cuando consideran que puede generar una posición de dominio o afectar la competencia del mercado, lo cual es, en mi opinión, un despropósito, ¿no? Porque uno de los elementos importantes o fundamentales para la industria del M&A o de las integraciones empresariales es que haya predictibilidad sobre la inversión que uno va a hacer, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que si una empresa va a comprar otra, necesita estar seguro si requiere de la autorización previa o no. Y lo que no puede pasar es que estar en el limbo, ¿no?, y hacer una inversión en una empresa con todo lo que eso significa, due diligence, pago de precio, eh, gastos, ¿no?, financiamiento, y incluso más importante es la afectación en la cultura de las personas que trabajan en la empresa que va a ser adquirida, ¿no? La incertidumbre sobre el mantenimiento de puestos, en fin, hay toda una afectación. La industria del M&A no solamente se limita al momento en el cual una empresa compra a otra, sino en todos los efectos posteriores que esto tiene, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, es un error que la norma le otorgue esta facultad al Indecopi para que pueda revisar de oficio una transacción que ya se cerró y que ya debió haber producido todos sus efectos jurídicos. Por supuesto que en el reglamento, acertadamente, ¿no?, el Indecopi, que muy probablemente no pidió tener esta facultad de revisión de oficio, no lo sé, pero asumo que no, eh, ha tenido el cuidado de establecer, digamos, dentro de esa subjetividad, algunos criterios más objetivos para tener claridad de hacia dónde apunta
necesariamente ventas, o sea, generación de flujos de caja, ¿no? Sino más bien lo que tiene es como una penetración en el mercado, pero que es difícil de evaluar o difícil de estimar en valor de activos, ¿no? Las empresas, acuérdense que las empresas de tecnología, sus activos son sus propios desarrollos de tecnología, de software, que no necesariamente son pasibles de tener una evaluación contable, ¿no? Que es el criterio que utiliza la ley para determinar esos umbrales. Entonces, un poco la tendencia en el mundo es a que las autoridades de libre competencia tengan la capacidad de atacar esas operaciones. Y en mi opinión esa es la razón por la cual se le quiso dar esta facultad al Indecopi, pero como les digo, creo que ha sido desacertada la forma como está regulado. Si bien el Indecopi en el momento de regularse ha dado cierta credibilidad o cierta objetividad, lo cierto es que todavía existe esta incertidumbre que puede tener una afectación en el mercado, ¿no? Entonces, un poco para cerrar esta explicación, ¿no? Digamos, y cerrar esta idea es, objeto es capturar todas aquellas operaciones que puedan tener una afectación en el mercado para que el Indecopi las pueda autorizar, ¿no? O desautorizar. Acuérdense que esto es una solicitud de permiso. ¿Cierto? Tú le dijiste al Indecopi, autorizas a que estas dos empresas se fusionen, se concentren, ¿no? Y el Indecopi tiene, bueno, por supuesto, digamos, la opción de decirte que sí, tiene la opción de decirte que no, pero también tiene la opción de decirte sí sujeto a determinadas condiciones, ¿no? Eh, ¿A qué me refiero? Me refiero a que el Indecopi puede condicionar la validez de la integración empresarial a que la empresa resultante, ¿no? Adquiera ciertos compromisos que beneficien la competencia, ¿no? ¿Como cuáles? Pues vender una línea de negocio, por ejemplo, ¿no? Si se está comprando una empresa que tiene muchas líneas de negocio y dentro de esas líneas de negocio hay una que particularmente puede generar una distorsión o un problema de libre competencia, pues el Indecopi te puede obligar a vender esa operación o esa línea de negocio en particular. A eso me refiero con las autorizaciones condicionadas, ¿no? Ese es uno de muchos ejemplos. Entonces, el objeto es controlar el efecto que esto pueda tener en el mercado de manera previa, ¿no? Y el ámbito de aplicación es básicamente enfocarse en cualquier tipo de cambio de control o transferencia de control, ¿no es cierto? Entendido el control como la capacidad de tener influencia decisiva y continua sobre un agente económico, influencia decisiva y continua en un agente económico, lo cual implica cualquier tipo de transferencia de acciones, de activos, de créditos o celebraciones de contratos asociativos o en general cualquier tipo de fórmula contractual o legal, ¿no es cierto?, que genere que la influencia decisiva continua, o sea, el control de un negocio pase de unas manos a otras, ¿no? Eso desde un punto de vista subjetivo. Y desde el punto de vista objetivo, digamos, se han establecido estos umbrales, ¿no?, que son criterios objetivos para determinar cuáles son las operaciones que tienen que pasar por la autorización de Indecopi. Los criterios objetivos buscan que únicamente las operaciones de empresas que tienen mayor relevancia en el mercado sean las que tengan que, digamos, la relevancia del mercado entendida como la potencialidad que puedan tener en la afectación de la libre competencia, pasen por el Indecopi, para lo cual se miden los activos y las ventas, ¿no? Con esta colita que tiene la norma de establecer o de darle al Indecopi la facultad de hacer revisiones de oficio, ¿no?, para determinados sectores o segmentos, principalmente desde nuestro punto de vista, eh, operaciones en la industria de la tecnología, que si bien las empresas no necesariamente van a tener o tienen niveles de venta o valores de activos relevantes para efectos de la determinación de los umbrales, pueden sí tener una afectación en el mercado. Ese sería el final de mi presentación. Espero que lo hayan disfrutado.